Entonces, además voy a compartir pantalla. Prácticamente todo el tiempo voy a estar compartiendo pantalla. No he empezado la grabación, creo que ya. Ajá. Y les voy a decir lo que tiene la prueba que tienen que hacer ahora para saber si la versión que tienen de MATLAB les sirve. Hasta donde yo sé, creo que esta función la tienen todas las versiones, o sea, la tiene el core básico de MATLAB, pero por si acaso van a hacer esta prueba. A ver dónde está compartir pantalla. Aquí. Ajá. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Sí. Ajá, entonces aquí tengo MATLAB, no sé por qué me tengo que confirmar. Bueno, esa es mi licencia. Finish, no sé qué pasó, porque lo que hice fue que estoy abriendo la versión del 18. Tengo 18, 19 y 20. Y bueno, esperamos un momento a que se termine de abrir. MATLAB es un programa un poquito, bueno, un poquito no, realmente es pesado. Y bueno, cuando no, normalmente se demora un poquito en abrirse. Iba a decir, cuando no se tiene un buen equipo se demora un poquito, pero realmente yo creo que tengo un buen equipo y sí se demora de todas maneras un poquito. Pues ya debía abrirse. A ver si me deja aquí. Es una prueba muy, muy simple lo que tienen que hacer, pero quiero que la vean en... Ajá, ya se está abriendo. Este que se está abriendo aquí es la versión 2018. Algunos de ustedes me dijeron que la que tenía era 2016, por eso yo estoy abriendo la más cercana que tengo a 2016, que es 2.18. Entonces, Víctor me comentó que, el doctor Víctor me comentó que en la materia que él les dio usaban MATLAB, o sea, me imagino que con el entorno y eso, pues están ya más o menos familiarizados. Entonces, lo único que tendrían que escribir cuando les Doctor, sale aquí, dígame. no hemos tenido uso de este software con ningún maestro anterior. ¿Ah, no? No. Bueno, al Bueno, menos en mi caso no sé el resto. Manejamos Minitab, ¿no? Lo a ver, hicimos con el doctor Solís. De hecho, el doctor Víctor no nos ha dado clase Así es. más que en propedéutico y no ocupamos MATLAB. bueno, no se preocupe, no, la verdad no creo que sea necesario aclarar eso en este momento. A ver, cuando ustedes abran, de todas maneras, esta clase de hoy todavía no es con MATLAB, solamente lo que quiero es que ustedes puedan determinar si la versión de MATLAB que tienen es la apropiada. Es lo único que quiero mostrarles con esto. Entonces, cuando ustedes abran MATLAB, se les va a presentar algo parecido a esto. Bueno, aquí por supuesto aparece mi directorio. Normalmente aparece aquí una distribución de paneles, digamos, y bueno, puede ser diferente, un poquito más grande este, porque esto se puede mover. Entonces, ¿ven? Puede ser un poquito más ancho, un poquito más estrecho, igual acá. Pero bueno, existe una configuración más o menos estándar en la cual se les presentan estos paneles. Uno aquí que se llama Workspace, este de acá que es el editor. Por acá tienen otro de detalles. Aquí tienen un directorio de los archivos que tienen en su máquina según el directorio donde estén ubicados. Eso después lo podemos ver. Lo que me interesa es que en esta sección donde dice Command Window, o sea, ventana de comandos, les aparece este prompt que siempre va a estar formado por dos signos de mayor, mayor,
Eso lo pone MATLAB. Eso significa que ahí es donde está el prompt. Todo lo que ustedes escriban va a salir en el espacio donde esté el prompt. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner el cursor acá arriba y sin embargo, si yo escribo, bueno, aquí sí, porque estoy en el editor, perdón. En cualquier otro lugar, el espacio para los comandos que ustedes van a escribir, porque esto de acá arriba solamente es un editor, para comandos es aquí. Tienen FX, ¿no es? Mayor, mayor. Lo único que van a probar ustedes es esto, escribir linproc. Lin de lineal, proc de programación, bueno, esto en inglés sería linear programming, linproc, solamente así, linproc y ya. Por supuesto, aquí lo único que yo estoy haciendo es preguntándole a MATLAB si él entiende qué significa linproc. Y claro, me dice que hay un error y me dice linproc requiere al menos 3 argumentos de entrada. Pero eso significa que MATLAB tiene linproc. Porque si yo escribo, por ejemplo, aquí voy a poner mono, por decir, o voy a poner monkey, para monkey. Me dice que no sabe lo que es monkey. O sea, es una función que no ha sido definida. Un defined function, monkey. Monkey no sabe lo que es. Sin embargo, cuando escribo linproc, MATLAB lo que me dice, yo sé lo que es linproc, pero tienes un error, porque linproc requiere al menos 3 argumentos. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Si yo le escribo un comando que no tiene y me dice, yo no sé de qué me estás hablando, un defined function. Pero cuando le escribo un comando que sí tiene, lo que me dice es, no lo estás usando bien, tienes un error al usarlo. Pero yo lo entiendo, linproc requiere al menos 3 argumentos. Es la única prueba que van a hacer. Si su MATLAB les devuelve este mensaje, o sea, error usando linproc, ya saben que sí, que cuando ustedes escriban linproc bien, con todos los argumentos que lleva, yo tengo, no tengo en esta sesión ningún uso correcto. Pero es suficiente con eso. O sea, ponen linproc, nada más así, y esperan que si les devuelve un defined function, aquí diría or variable linproc, es que no la tiene, no tiene ese comando. Pero yo estoy casi seguro que todas las versiones de MATLAB tienen linproc. Y si lo tienen bien, entonces les va a salir este mensaje que dice error using linproc. Linproc requires at least 3 input arguments. Eso está perfecto. ¿Les quedó claro? Ok. Es una prueba muy sencilla. Solamente eso. Tienen que escribir linproc y ya. La próxima semana vamos a usar MATLAB. Por eso quiero que ustedes se cercioren antes de la próxima clase que van a poderlo usar. Porque en la próxima clase sí todos deben tener, en el momento de la clase, van a tener ahí su MATLAB y vamos a estar interactuando con MATLAB todos. Lo que yo haga en mi MATLAB, ustedes lo van a hacer en el de ustedes. ¿Ok? Bueno, entonces, seguimos. Les recuerdo que tienen una actividad pendiente. Tienen hasta el miércoles de la próxima semana. Yo revisé en la plataforma y vi que todavía ninguno lo ha subido, pero bueno, tienen todavía hasta el miércoles. Recuerden que vamos a estar usando tanto Teams como el Moodle. Voy a visualizar aquí momentáneamente. Esto ya lo vimos la semana pasada, pero lo voy a hacer otra vez. Por aquí tengo... Este ratón tiene su problema. Aquí tienen la parte de la primera unidad, donde ustedes, bueno, tienen aquí las orientaciones para el ensayo. Tienen la rúbrica. Yo insisto que revisen ustedes la rúbrica para que vayan viendo cuáles son los puntos cómo se van a distribuir los puntos. Y aquí es donde ustedes deben subir su ensayo. O sea, aquí dan clic y, bueno, les aparece ahí el lugar donde ustedes tienen que subir a mí no me aparece porque tengo vista de profesor, no de estudiante. En la de estudiante, pues aquí les aparece subir su ensayo. A mí me aparece aquí que hasta ahora pues ninguno la ha entregado. Eso es con respecto al ensayo. Y con respecto a esta unidad ya está visible
también para ustedes. Entonces, en esta primera clase se corresponde con estos 3 primeros ítems. Tengo aquí uno que dice formulación de un problema de programación lineal. Esto es un material de apoyo, un material teórico, digamos, donde se desarrolla el tema. Con esto vamos a estar trabajando hoy. Y esta es la grabación de esta clase o lo correspondiente a esta clase, pero el semestre pasado. Ahí está. Es posible que después pues, lo sustituya por esta que estamos grabando en este momento o igual y dejo las dos. Y ya esto que está aquí corresponde a la clase de la próxima clase. Eso también lo tenemos acá organizado en Teams. Solo que en Teams, entonces sí van a tener... voy a entrar por acá. Aquí en materiales de clase, la semana pasada les mostré que eso estaba vacío, pero ya ahora sí entran a materiales de clase, van a tener, con la fecha de hoy, septiembre 2, este material, el mismo que está allá en Moodle, que se llama Formulación de Problemas de Programación Lineal, este que es Problema Típico, y esta es la grabación de la clase del semestre pasado. Aquí voy a poner también la grabación de esta clase. ¿Ok? Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar ya con el tema de la segunda unidad, que sería la modelación, perdón, la modelación de problemas de programación lineal. Es posible que alguno de ustedes haya estudiado alguna vez algo relacionado con esto. En programación lineal normalmente se estudian, por ejemplo, el método simplex. Hay distintos métodos que son los que más comúnmente se estudian cuando se cursan, digamos, temas de este tipo, sobre todo, por ejemplo, en ingeniería industrial, pero no es necesario que sepan absolutamente nada de esto para poder tomar esta unidad. O sea, vamos a asumir que ustedes nunca han visto un problema de programación lineal, no pasa nada, y los vamos a resolver. No son difíciles ni complicados. Pues, por supuesto, hay que ponerle un poquito de materia gris de coco, pero no son complicados. Entonces, bueno, vamos a usar esos 2 materiales que les mencioné. Yo voy a intentar poner la grabación de la clase del semestre pasado y ustedes me dicen si la ven y la oyen bien y entonces la vamos comentando cuando sea necesario. Si no, pues entonces no la usamos. Yo la tengo por acá. Creo que está aquí. Efectivamente está aquí. A ver, lo primero es que me digan si ven mi pantalla. Sí. Sí. O sea, ok, entonces ahora lo que hace falta es ver si escuchan. Sí. Bueno, entonces, a ver, yo. ¿Escucharon? Yo no. 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 O sea, cuando estaban viendo esta pantalla no escucharon nada. En mi caso escuché como al inicio y después ya no se oyó nada. A ver, voy a hacer otra prueba. A ver, yo me voy a callar y voy a dejar el audio de la máquina. No se escucha nada. Ajá, entonces ahora ya paré la grabación y ahora sí soy yo de nuevo. ¿Escucharon la grabación o no? No. No. No sé No. por qué. Ya alguna vez hice esa prueba y no sé por qué no sale el audio de la... Lo estoy tomando directo. Lo estoy tomando directo de... En Zoom hay una modalidad en donde se tiene que compartir el audio de la computadora. No sé si en Teams sea lo mismo.
A ver, déjame ver. Si no, no pasa nada. Lo que pasa es que ya alguna vez lo intenté y efectivamente no... Aquí dice dejar de compartir, pero esto es... más acciones, configurar, estado de la llamada, opciones, reunión, notas, información, galería, modo, pantalla, aplicar efecto. Bueno, en fin, olvidemos eso. Vamos a los materiales directos, sin la grabación. De todas maneras, ya les digo, esa grabación ustedes la tienen disponible, tanto en Moodle como en Teams, y además van a tener esta otra. Entonces, vamos a los materiales. Voy a ir directo a la plataforma. Este es el que está en la plataforma. Y voy a empezar con la introducción de este material, que es el de formulación de problemas de programación lineal. De hecho, los dos materiales tienen información más o menos, podríamos decir que redundante, o sea, no son uno complementario totalmente del otro. Aquí, bueno, la programación lineal, en lo que estamos viendo en este material, dice que son modelos destinados a la asignación eficiente de los recursos limitados en actividades conocidas con el objetivo de satisfacer las metas deseadas. Eso ahora lo vamos a traducir. Lo más importante que tenemos que tener de un problema de programación lineal son dos aspectos. Lo primero es que los problemas de programación lineal se plantean y por tanto se resuelven para optimizar recursos, para hacer el mejor uso posible de los recursos de los cuales se dispone. Esos recursos pueden ser recursos materiales, pueden ser recursos humanos, pueden ser recursos financieros, puede ser recursos de tiempo, o sea, cualquier recurso, pero siempre enfocados en una función que se quiere maximizar o minimizar. Por eso tenemos dos cosas: recursos limitados, que queremos hacer un uso óptimo, o sea, lo más apropiado posible del uso de esos recursos para maximizar o minimizar una función que es la función objetivo. Siempre va a ser optimizar en el sentido de maximizar o minimizar, porque depende de si lo que yo quiero trabajar es, digamos, las pérdidas, pues entonces quiero minimizar mis pérdidas. Si lo que voy a trabajar son las ganancias, pues entonces quiero maximizar mis ganancias. Entonces, por eso la función objetivo puede ser una función que queremos maximizar o puede ser una función que queremos minimizar. Eso lo vamos a ir viendo con todos los ejemplos que vamos a resolver. Entonces, tenemos que tener recursos, insisto, limitados. Si los recursos no fueran limitados, pues no hay que hacer nada. O sea, si usted tiene todo el dinero del mundo, pues entonces no tiene que optimizar su uso, porque usted puede resolver el problema que usted quiera porque tiene todo el dinero del mundo. Entonces, generalmente eso no es así. O sea, usted tiene digamos, para realizar una tarea, tiene una cantidad de recursos que pueden ser, insisto, recursos humanos, por ejemplo. Pues si tiene 6 hombres para resolver una tarea, pues ya sabe que no puede entonces asignarle trabajo a más de 6 porque solamente tiene 6. O si usted tiene un espacio reducido o limitado, ya sea para construir o ya sea para almacenar, entonces usted sabe que en la distribución tiene que tomar en cuenta que el espacio es limitado. Y así, cualquier recurso puede ser dinero, puede ser espacio, puede ser materias primas. Usted quiere producir algo en particular, digamos un producto como tal, material, un producto material, entonces necesita materias primas. Y generalmente las materias primas pues también son limitadas. Entonces, bueno, tenemos que tener esas condiciones, recursos limitados y una función a maximizar o minimizar. Pero tenemos que tener una restricción más.
o una característica más para que pueda ser un problema de programación lineal. Y es que las restricciones, todas, tienen que poderse formalizar a través de ecuaciones o inecuaciones lineales. ¿Qué significa que sean ecuaciones o inecuaciones lineales? Significa que no puede haber variables multiplicadas, una variable por otra, o variables elevadas a una potencia que no sea 1. O sea, una variable no se puede multiplicar por ella misma tampoco. Entonces, por eso aquí, en este pedazo, pueden ver algunos ejemplos de restricciones que sí se pueden. Vamos a asumir de momento que X1 y X2 son variables de nuestro problema. Ya después veremos cómo llegar ahí. Pero bueno, lo que quiero que vean es que si ya sabemos que X1, X2 y X3 son variables de nuestro problema, una restricción no se puede plantear así. X1 por X2 más X3 mayor o igual que 5. ¿Por qué? Porque esto no es lineal. Como que hay una multiplicación de variables, ya eso no es lineal. Para que una ecuación sea lineal no puede haber variables multiplicadas. De la misma manera, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a 20, tampoco es una restricción válida para un problema de programación lineal porque aparecen aquí variables al cuadrado, que es lo mismo que multiplicar x1 por x1. No puede haber multiplicaciones de variables. En este caso, x1 más 3 por x2 menor o igual que 20 sí sería una restricción admisible porque no hay multiplicaciones de variables. O sea, aquí tenemos una variable multiplicada pero por un número, no por otra variable. Entonces, este tipo de expresión sí sería admisible. Y entonces la función que se quiere maximizar o minimizar también tiene que ser de tipo lineal. Por eso lo que se puede tener es el producto de las variables por una constante, por un número. Aquí C1, C2, C3, Cn representan números y X1, X2, X3, Xn representan nuestras variables. Entonces la función que se quiere maximizar o minimizar, en cada caso se tiene que decir específicamente si lo que se quiere es maximizar o minimizar, se representa de esta manera. Es común que se le ponga la letra Z, pero esa letra es totalmente, no tiene significado, o sea, ahí se puede usar cualquier letra. De hecho, cuando lo vayamos a resolver con MATLAB, pues no vamos a usar la letra Z. Pero bueno, en los libros es común que se ponga ahí la letra Z. Entonces, solamente como ejemplo, voy a mencionar este que no vamos a resolver ahora. Solamente lo voy a poner como un ejemplo para irle mostrando qué tipo de problemas se pueden resolver con esta técnica. Dice que un fabricante de muebles tiene 6 unidades de madera y 28 horas disponibles, durante las cuales fabricará biombos decorativos. Con anterioridad se han vendido bien 2 modelos, de manera que se limitará a producir esos 2 tipos. Estima que el modelo 1 requiere 2 unidades de madera y 7 horas de tiempo disponible, mientras que el modelo 2 requiere 1 unidad de madera y 8 horas. Los precios de los modelos son $120 y $80 respectivamente. ¿Cuántos biombos de cada modelo debe fabricar si desea maximizar su ingreso en la venta? Solamente a manera de ejemplo. Lo primero que tenemos que notar es que aquí tenemos una interrogante que es ¿cuántos biombos de cada modelo debe fabricar si desea maximizar su ingreso en la venta? O sea, efectivamente tenemos un problema de optimización. Queremos maximizar el ingreso. Entonces, lo primero que hay que identificar es que efectivamente queremos o maximizar o minimizar una función. En este caso, la función es ingreso. Ya después habrá que formalizarla y decir cómo, mediante qué expresión llegamos a ese valor, pero lo que está claro es que me están pidiendo una optimización. Yo quiero maximizar el ingreso. Este fabricante tiene que decidir cuántos biombos de cada modelo desea fabricar. Por tanto, su respuesta al final, o sea, no su respuesta, sino más bien nuestra respuesta para poderle decir al fabricante, digamos, es tantos biombos del primer tipo y tantos biombos del segundo tipo. Fíjense que nos estamos enfocando en la pregunta.
Los datos ya después los vamos a ver. Lo primero es la pregunta. Ahí es donde tenemos que fijar nuestra atención primero. ¿Cuántos biombos de cada modelo debe fabricar si desea maximizar su ingreso en la venta? Nuestra respuesta tendría que ser tantos biombos del primer modelo y tantos biombos del segundo modelo. Por tanto, este es un problema que tiene dos variables. Y no hay más. O sea, las variables dependen de la pregunta. ¿Qué es lo que yo tengo que responder? ¿Cuántos biombos de cada modelo? Por tanto, tengo dos variables. Biombos del tipo 1 y biombos del tipo 2. Ahora, ¿tenemos recursos limitados? Sí, tenemos recursos limitados. ¿Qué recursos tenemos limitados? Bueno, tenemos limitada la madera, porque solamente tenemos 6 unidades, y tenemos limitadas las horas. ¿Por qué? Para que el negocio sea viable, pues el fabricante sabe que lo tiene que hacer cuando mucho en 28 horas. No puede disponer de más de 28 horas. Esto podría tener que ver con lo que le paga a algún empleado, si es que tiene empleado. En fin, aquí no tenemos ese dato, pero lo que sí sabemos es que no podemos demorar todo el proceso más de 28 horas. Entonces tenemos un recurso limitado que es madera y un recurso limitado que es tiempo. Eso significa que vamos a tener dos restricciones. Una restricción relativa a la madera y una restricción relativa al tiempo. Y todo eso lo vamos a expresar mediante ecuaciones. Ya después tenemos que ver cómo representamos la información que me están dando, que el modelo 1 requiere 2 unidades de madera y 7 horas de tiempo disponible, y que el modelo 2 requiere 1 unidad de madera y 8 horas de tiempo. ¿Ok? Pero bueno, lo que quiero mostrarles con el ejemplo es un tipo de problema. Nos enfocamos en la pregunta. La pregunta nos lleva a que efectivamente se trata de maximizar o minimizar. Y la propia pregunta me dice cuántas y cuáles son las variables del problema. ¿Ok? Bueno, aquí en este material viene ya después el problema planteado. Aquí solamente se llega hasta el planteamiento, después hay más, pero yo ahora me quiero ir momentáneamente al otro material para poder profundizar paso a paso en cómo se plantea un problema de programación lineal. Con lo que he dicho hasta aquí, primero quiero saber si me siguen bien, si me escuchan bien, y además si tienen alguna pregunta hasta ahora. Sí se escucha bien. Sí se escucha bien, doctor. Ok, gracias. ¿Y alguno de ustedes tiene una pregunta? No, doctor. Ok, No. bueno. Ok, está bien. Entonces, de todas maneras, si tienen alguna pregunta, ustedes no son tantos, o sea, en general en la sesión no somos tantos, me pueden interrumpir en cualquier momento. Para que no, porque yo mientras yo les estoy explicando, yo no los veo a ustedes, no veo la pantalla de Teams, veo mi pantalla, entonces no podríamos usar el mecanismo de levantar la mano o algo así. Entonces, para que no haya, siéntanse totalmente libres de interrumpir. Ya, abren su micrófono, preguntan y yo, si en ese momento estoy terminando una idea, la termino y luego les respondo. Y si no, en ese mismo momento les respondo. Pero en cualquier momento me pueden interrumpir. Bueno, entonces vamos a ver ahora un poquito más en detalle, de manera general, cómo se resuelve un problema cómo se modela, perdón. Aquí no vamos a resolver ningún problema, aquí lo que vamos a hacer es modelar. Ya sabemos que resolver el problema, de eso se va a encargar MATLAB. Nosotros lo vamos a llegar hasta el modelo y después que tengamos el modelo le decimos a MATLAB, resuelve esto. Y luego nos corresponde, por supuesto, interpretar la respuesta de MATLAB. Aquí hay un punto importante que ustedes definitivamente van a desarrollar en sus ensayos, y es que hay, en el proceso de modelación, hay una serie de pasos, digamos, o de etapas que son intrínsecas al proceso de modelación. Y es que se parte de un problema, vamos a llamarle un problema real. Ese problema real se traduce de alguna manera o se representa
mediante el lenguaje matemático. Luego, ese problema que ya está en lenguaje matemático, que es de alguna manera una representación simplificada o simbólica del problema real, se resuelve, pero se resuelve matemáticamente. Y ahí no puede terminar el proceso. O sea, después nosotros tenemos que regresar al dominio, digamos, donde estaba el problema original para interpretar la respuesta matemática del problema. Y en ese proceso, en ocasiones incluso se introducen soluciones, vamos a llamarles espurias o soluciones extrañas o soluciones inapropiadas. Seguramente más de una vez a ustedes les pasó cuando estaban resolviendo un problema que, por ejemplo, tenían que, no sé, encontrar soluciones de cualquier cosa y una de las respuestas era negativa y ustedes tenían que desechar y decir, bueno, esta solución, aunque aritméticamente o matemáticamente resuelve o es una de las soluciones de la ecuación, digamos, desde el punto de vista del problema no tiene sentido, porque el problema como tal, el problema original no admite soluciones negativas. Eso puede pasar también, por ejemplo, aquí pudiera sucedernos algún problema de programación lineal, incluso que estamos resolviendo ahora. Imagínense que cuando nosotros resolvamos aritméticamente el problema de los biombos, la respuesta fuera 2.3 del modelo 1 y 3.8 del modelo 2. Pues eso no tiene sentido, porque no tiene sentido hacer 2.3 biombos. En ese caso, aunque la solución matemática fuera 2.3 y 3.8, tendríamos que decir que la solución es 2 y 3, porque 0.3 de biombo ni se va a fabricar ni se va a vender. Entonces, siempre va a haber, después de la solución del problema matemático, hay un paso muy importante de interpretación de la solución del problema matemático y llevarlo al dominio del problema original. Ese tipo de cosas puede pasar con soluciones fraccionarias, con soluciones negativas, etc. Entonces, bueno, vamos a considerar un problema típico. Eso es lo que vamos a ver aquí ahora, un problema típico de programación lineal. Tenemos un grupo de variables en el problema. Y dice aquí que para ejemplificar vamos a suponer que tenemos 4 variables que son x1, x2, x3, x4. Vuelvo a insistir en que normalmente, y este punto del que estoy hablando ahora es crucial. Y creo que adjetivarlo de crucial, me quedo corto al adjetivarlo de crucial, porque si usted al modelar un problema plantea mal las variables, todo está mal. No hay forma de que usted llegue a la solución de un problema si las variables que usted plantea no son las variables apropiadas. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, poderlas definir bien en número, o sea, en cantidad. Si el problema tiene 4 variables, no podemos definir 3 nada más porque se nos va a quedar, no llegamos a la solución. Entonces, este es un punto muy importante y que llegamos a él a través de la pregunta. O sea, tenemos que situarnos en la pregunta, generar mentalmente una posible respuesta y justamente de la forma que va a tener la respuesta es que nosotros sacamos las preguntas. Ya decía, en el caso del biombo, como la pregunta es ¿cuántos biombos hay que hacer para maximizar el ingreso? Y hay biombos de tipo 1 y biombos de tipo 2, pues las variables eran 2. Biombos de tipo 1 y biombos de tipo 2. Bueno, aquí vamos a suponer que tenemos 4 variables. x1, x2, x3, x4. Y que, por ejemplo, vamos a considerar que x1 es la cantidad de producto A. Aquí estoy diciendo producto A, pero pudiera ser recurso. En lugar de producto, pudiéramos decir x1 es la cantidad de recurso A, para no limitarnos a que sea un producto. Bueno, no exactamente recursos, sino salida, porque estas variables no son variables de los recursos, sino de la salida. Entonces, bueno, aquí si yo digo cantidad de producto A, en el ejemplo anterior podría ser cantidad de
biombos de un tipo. Cantidad de producto B, cantidad de producto C, cantidad de producto D. Quiere decir que en este problema nosotros la respuesta la vamos a dar en términos de la cantidad de productos, de 4 productos diferentes, A, B, C y D. Estas serían las variables. Ahora, vamos a las restricciones, que son las que tienen que ver con los recursos. Tenemos un conjunto de restricciones. Por ejemplo, pueden ser limitaciones, como decía, en materias primas, en recursos humanos, que pueden ser horas de trabajo, en uso de energía, etc. Comúnmente, estas restricciones se pueden representar por medio de una tabla. Es bastante común que en los problemas de programación lineal incluso venga dada la tabla. Si no, bueno, nosotros podemos hacer la tabla, aunque no es imprescindible. Pero es bastante común y yo creo que también es cómodo hacer una tabla. Solo que hay que tener cuidado porque en ocasiones en las tablas se ponen aquí, o sea, las filas representan productos y las columnas recursos, o puede ser al revés. Entonces no podemos, perdón, no podemos mecanizarnos en cómo se hacen las restricciones. Es muy importante saber que pueden ser de forma que las filas representen recursos y las columnas pues, variables de salida, o al revés. Entonces, bueno, en este caso nosotros estamos planteando que el producto A requiere esta cantidad, esto aquí representaría un número, que es la cantidad de recurso R1 que requiere el producto A. Este número que está aquí es la cantidad de recurso R2 que requiere el producto A. Y este número que está aquí es la cantidad de recurso R3 que requiere el producto A. En el ejemplo anterior, aquí tendríamos madera y aquí tendríamos tiempo. Y aquí tendríamos biombo de primer tipo y aquí biombo de segundo tipo, porque solamente hay 2 variables. Y aquí tendríamos entonces cantidad de madera que se requiere para el biombo de tipo 1. Este recurso estamos diciendo que es madera. Y aquí cantidad de tiempo que se requiere para el recurso, para el biombo de tipo 1. Y así sucesivamente. O sea, el producto B tiene requerimientos de recurso R1, de recurso R2 y de recurso R3. Y así sucesivamente. Y en esta columna final, lo que estamos poniendo es la disponibilidad del recurso. Porque ya sabemos que si el recurso no fuera limitado, entonces no tenemos por qué incorporarlo en nuestro proceso. O sea, si usted tiene, imagínese que uno de los recursos que va a usar es agua, pero usted no tiene limitación de agua. O sea, usted tiene toda el agua que quiera, pues entonces no lo ponemos. Sencillamente para optimizar, a mí no me interesa el agua porque el agua tengo toda la que yo puedo necesitar y más. Pero cuando no es así, entonces sí pongo aquí el total. Si esto fuera la madera, bueno, ¿cuántas piezas de madera tengo en total? Porque ese número no lo voy a poder rebasar. Y de la misma manera con tiempo o con el recurso que sea. En ocasiones se trata de recursos limitados, que es lo que yo he estado comentando hasta ahora, pero en otros problemas no es exactamente que el recurso sea limitado, sino que al revés. Usted está obligado a no bajar de cierta cantidad. Después vamos a ver algún problema, por ejemplo, que tiene que ver con recolección de basura, y entonces usted tiene que tener una capacidad de recolección por encima de cierto número. Entonces, en lugar de ser un recurso limitado, superiormente, en el sentido de que no puedo rebasar la cantidad de madera o la cantidad de tiempo, puede ser al revés. Yo no puedo irme por debajo porque entonces no recojo toda la basura que se genera. O sea, el recurso puede estar limitado por abajo o puede estar limitado por arriba, o sea, superior o inferiormente. Entonces, en esta tabla, bueno, aquí lo que está es la explicación. R1A representa el requerimiento de recursos R1 por cada unidad del producto A. Esto es importante, creo que yo no había usado la frase por cada unidad. Aquí, si esto fuera biombo de primer tipo, entonces yo tengo que poner qué cantidad de madera se requiere para para cada unidad de aquí, para cada biombo, cuánto se requiere de cada uno de los recursos. Bueno, ahora, si yo multiplico la cantidad de recursos que se requiere de para el producto A y le sumo
la cantidad de recursos que se requiere de este recurso para el producto de tipo B y le sumo la cantidad de recursos que se requiere para el producto C por la cantidad de producto C que voy a elaborar. Igual aquí multiplico la cantidad de recursos que se requiere de R1 por la cantidad de productos D que voy a elaborar y sumo, pues eso no puede ser mayor. Si este es el límite que tengo del recurso, eso no puede ser mayor que este valor que tengo aquí. Esto es lo que está explicado acá. O sea, si multiplico R1A por X1, entonces tengo el total de recursos R1 que se ocupará para el total de productos A. Porque recuerden que X1 es la cantidad de productos A. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar este número que está asociado a este recurso por este número que es la cantidad de productos A que voy a fabricar, que no sé cuál es. O sea, esa es mi variable. Pero bueno, multiplico este número, que sí lo conozco, por este que no lo conozco, que es mi variable, y eso me da el total de recurso 1 que voy a utilizar en productos A. Cuando lo hago para los 4 y sumo, ese valor no puede estar por encima de TR1, porque ese es el límite que yo tengo de disponibilidad de este recurso. Por tanto, eso me lleva a una ecuación de este tipo. O sea, este número por X1 más este número por X2 más este número por X3 más este número por X4, que es lo que tenemos aquí, es el total de recursos R1. Y eso, bueno, si TR1 es la disponibilidad, entonces genero este tipo de ecuación, donde estoy diciendo que el recurso R1 está limitado por este número y todo esto, que es lo que voy a usar en cada uno de los productos, no puede ser mayor que TR1. Eso es si la restricción es del tipo de disponibilidad. En algunos casos la restricción no es de disponibilidad, sino que me obliga a usar el recurso totalmente. Eso puede ser, y entonces llegamos a una restricción del tipo igual. Después vamos a ver que también puede haber restricciones del tipo mayor o igual. O sea, las restricciones pueden ser igual, menor o igual o mayor o igual. Por ejemplo, aquí dice, supongamos que el recurso R1 es una materia prima, que podría ser, como les decía, la madera, en el caso de los biombos, y que el producto A requiere 25, bueno, en este caso pues ya no sería madera, piensen en que estamos elaborando un producto que tiene diferentes materias primas y que para generar una unidad del producto A se requieren 25 gramos de esa materia prima A, el producto B requiere 30 gramos de la materia prima A, el producto C requiere 15 gramos y el producto D requiere 22. O sea, tenemos una materia prima que es A y tenemos los requerimientos por cada uno de los productos que vamos a fabricar, que son ABCD. Y en total tenemos 15 kilogramos de esa materia prima. Entonces tendríamos que decir 25 gramos por la cantidad de productos de tipo A, que sería X1, más 30 gramos por la cantidad de productos de tipo B, que sería X2, más 15 gramos por la cantidad de productos de tipo C, que es X3, más 22 gramos por la cantidad de productos de tipo D, que es X4, tiene que ser menor o igual que 15.000, bueno, porque esto aquí está en kilogramos, lo otro en gramos, lo llevo todo a gramos y serían 15.000. Y esta sería una restricción del tipo materia prima. O sea, cantidad de materia prima por unidad de un tipo de producto, más cantidad de materia prima por unidad del otro tipo de producto, más cantidad de materia prima y así sucesivamente, y todo eso no puede rebasar el stock del cual se dispone. Bueno, entonces eso nos llevaría, de acuerdo a la cantidad de restricciones o de recursos limitados que tenemos, a un conjunto, a un sistema de restricciones. En este caso son inecuaciones las tres, y bueno, las tres están representadas en términos de menor o igual. Para el recurso 1 tengo una restricción en forma de inecuación. Para el recurso 2 tengo una
restricción en forma de inecuación y para el recurso 3 pues tengo una restricción en forma de inecuación. Aquí hay una observación diciendo que algunas restricciones pueden no ser del tipo menor o igual, sino igual, o también podrían ser del tipo mayor o igual. Ya veremos, no es lo más común, pero sí puede suceder que tengamos restricciones de tipo mayor o igual. También podemos tener restricciones del tipo igual y del tipo menor o igual. Y es muy importante a la hora de usar MATLAB. Aquí no tanto en la modelación, por supuesto que es importante. Pero después, al pasar del modelo a la solución del problema con MATLAB, los tres tipos de inecuaciones tienen diferente tratamiento. Por eso, incluso hay que, digamos, agruparlas y considerarlas de manera diferente. Las que sean de tipo menor o igual se tratan de una forma, las que sean del tipo mayor o igual se tratan de otra forma y las que sean del tipo igual tienen un tratamiento diferente a las dos anteriores. Ahora, en los problemas de programación lineal es muy común que todas las variables tengan solución no negativa. ¿Qué quiere decir no negativa? Que no pueden, bueno, justamente eso, que no pueden ser negativas, pero sí pueden ser cero. Entonces, casi en todos los problemas de programación lineal se incluyen como restricción estas que pongo aquí debajo, o sea, x1 tiene que ser mayor o igual que 0, x2 tiene que ser mayor o igual que 0, x3 mayor o igual que 0 y x4 mayor o igual que 0. Y esto es una restricción que hay que decirle a MATLAB porque aritméticamente puede ser que tengamos una solución, como yo mencionaba hace un rato, negativa. O sea, hay un número, hay una combinación de números negativos que satisfacen todas esas ecuaciones. Sin embargo, eso no tiene sentido. Decirle al fabricante, mira, tienes que hacer menos 4 biombos de tipo 1 y menos 2 de tipo 2. No tiene sentido. Entonces, por eso se le incluye la restricción desde el momento en que se plantea el problema. Otra cosa que es también muy importante a la hora de modelar es que tenemos que explícitamente decir si lo que se quiere es maximizar o minimizar. Porque no es lo mismo. O sea, en un mismo problema yo puedo encontrar cuál es la solución máxima y puedo encontrar cuál es la solución mínima. En términos de una función, ustedes saben que una función que podemos graficar puede tener máximos y mínimos. Puede tener un máximo, puede tener más de un máximo, puede tener igual mínimos. Entonces, yo tengo que decir si lo que estoy buscando es máximo o es mínimo. Entonces, ¿cuál sería la representación? O sea, cuando decimos que tenemos el modelo de un problema de programación lineal completo. Bueno, aquí no voy a leer ahora el problema. Voy solamente a lo que sería el modelo para ya tener una visión de qué cosa es el modelo. Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar las variables. Si no identificamos las variables no podemos hacer nada. Entonces, definitivamente ese es el primer paso. Identificar las variables. En este caso, que después vamos a ver, pero bueno, tenemos tres variables, x1, x2, x3. x1 dice que es cantidad de hectáreas destinadas a cultivar tomates, x2 es la cantidad de hectáreas destinadas a cultivar pimientos y x3 es la cantidad de hectáreas destinadas a cultivar espinacas. O sea, aquí tenemos un problema con tres variables, en el cual lo que tenemos que determinar es cantidad de hectáreas destinadas a cultivar tomate, pimientos y espinacas. Segundo paso, plantear la función a optimizar. Estos dos pasos, el de identificar las variables y la función a optimizar, salen de la pregunta del problema. O sea, salen de la forma que va a tener, como les decía antes, la respuesta. O sea, yo voy a decir cuántas hectáreas se van a destinar a tomate, cuántas hectáreas se van a destinar a pimientos, cuántas hectáreas se van a destinar a espinacas para maximizar esta función. Entonces, el segundo paso es plantear la función a optimizar. Aquí estoy usando la letra F porque en MATLAB vamos a usar la letra F, pero esto es lo que normalmente les decía que en muchos textos se representa por la letra Z, pero es igual, o sea, lo que aparezca aquí a la izquierda
no importa, porque es la manera en que le vamos a llamar a esto. Aquí lo importante es lo que está a la derecha. Esta es la función que queremos optimizar y tenemos que decirle, tenemos que escribir la palabra maximizar o por lo menos poner MAX para diferenciar y minimizar. Esto es la primera formulación, o sea, identificar las variables, luego plantear la función a maximizar. Por supuesto, si yo escribo primero la función a maximizar, pues no sé quiénes son X1, X2, X3. Por eso es que primero tengo que decir las variables. Escribo mis variables y luego escribe la función a maximizar. En este caso, a maximizar. Si fuera a minimizar, lo ponemos aquí, ponemos minimizar. Y luego es muy común que se escriban las palabras sujeto a. O incluso en algunos lugares aparece solamente S.A, que significa sujeto a. Sujeto a son las restricciones. Aquí tengo la tabla. O sea, esta es una tabla con las, como les decía, con los requerimientos. Aquí tengo días hombre. Esto es un recurso. Días hombre, recurso tiempo. O recurso humano, pero bueno, en definitiva está planteado en forma de tiempo porque es días hombre. Y costo de preparación por hectárea. Este es otro recurso porque no tengo suficiente dinero, entonces el costo de la preparación del terreno quiero controlarlo. Entonces tengo un recurso que es días hombre, tengo un recurso que es costo y aquí tengo mi tabla de restricciones. O sea, el tomate, cada hectárea de tomate requiere 15 días hombre. Cada hectárea de pimiento requiere 18 días hombre. Cada hectárea de espinaca requiere, entonces, a partir de esto, al rato lo vemos ya en detalle, pero lo que quiero es que vean qué sería el modelo. Entonces, esto me genera una restricción para el recurso días hombre, de la forma menor o igual. Tengo otra restricción del tipo menor o igual también, que es el costo de preparación. Y tengo otra restricción en términos de hectáreas, porque en total tengo 200 hectáreas, después lo vemos. Pero estas serían las restricciones, todas del tipo menor o igual, y la restricción de no negatividad de las variables que la escribo poniendo que X1, X2, X3 tienen que ser mayor o igual que 0. Entonces, el modelo estaría completo cuando tenemos identificadas las variables, planteada la función a optimizar, especificando si es maximizar o minimizar, y tengo el sistema de restricciones, ya sean del tipo menor igual, mayor igual o igual. Y eso sería el modelo. O sea, llegar hasta ahí ya nos permitiría entonces traducir eso a el lenguaje de MATLAB. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Ok, bueno, entonces vamos a ver el problema del que estamos hablando. Les decía, aquí lo que quiero que vean es modelo. Modelo, ya eso sería el modelo. Antes de ver el problema, vamos a ir a ver otro para identificar que el modelo esté bien planteado. Aquí, por ejemplo, este es el de los biombos. Entonces, el modelo sería, empezaría aquí, variables, X1, cantidad de biombos de tipo 1 a fabricar, X2, cantidad de biombos de tipo 2. El segundo paso sería la función, que en este caso es Z igual 120X1 más 80X2. Se dice que lo que se va a hacer es maximizar y como les decía, aquí está las palabras sujeto a y están las restricciones, 2 de tipo menor o igual y 2 de tipo mayor o igual. Y eso sería el modelo. Y ahí está el modelo completo. Aquí tengo otro problema donde las variables de decisión son X1, cantidad de auditorías, X2, cantidad de liquidaciones. Aquí dice cuáles son los recursos, pero bueno, eso digamos que queda como parte del encabezamiento de los datos. Aquí ya en el modelo tengo Z, que igual me están diciendo que tengo que maximizar esta función y sujeto a estas restricciones. Eso sería el modelo. Modelo es
definición de las variables, función a maximizar o minimizar, especificando si lo que se quiere es maximizar o minimizar, y restricciones. Aquí tengo un tercer problema. Variables, aquí tengo las tres variables. Función, aquí aparece maximizar, y aquí están las restricciones. ¿Ya ven? Vuelvo aquí, tengo otro modelo. Variables, tengo dos variables. Función, en este caso es minimizar. Fíjense, se aclara minimizar. Entonces esta es la función que hay que minimizar. Aquí tenemos una restricción de tipo menor o igual, pero tenemos una de tipo igual y estas dos de tipo mayor o igual. Problema 5, variables, 1, 2, 3, x1, x2, x3. Minimizar también. Aquí tengo la función que se quiere minimizar. Por supuesto, en la función, ya sea maximizar o minimizar, siempre tienen que participar todas las variables que definí. Si en la función no participa alguna de estas variables, que sencillamente no hay restricciones para esa variable y no la ponemos. Aquí tengo tres variables, por supuesto la función a minimizar pues tiene esas tres variables. Y sujeto a estas restricciones, aquí tengo restricciones de tipo mayor o igual, de tipo menor o igual, de tipo igual y las restricciones de no negatividad. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar al anterior. Vamos a ver este problema, que es un problema, pues dice que típico. Entonces, aquí tenemos. Voy a aumentar un poco el tamaño de la letra. Ajá, dice. Un granjero tiene 200 hectáreas de terreno y desea determinar el número de hectáreas que asignará a cada uno de los tres cultivos siguientes: tomates, pimientos y espinacas. Los días hombre, el coste de preparación y la ganancia por hectárea de cada uno de los cultivos se muestran en la tabla siguiente. Aquí aparece el cultivo, tomates, pimientos, espinacas, los días hombre, o sea, este es el recurso, días hombre. Para tomates se requieren, para cada hectárea, se requieren 15, para cada hectárea de pimiento 18, para cada hectárea de espinacas 16. El costo de la preparación por hectárea, aquí aparece para tomate, para pimiento y para espinaca, y el beneficio por hectárea aparece acá. Fíjense que aquí tenemos en esta tabla los datos correspondientes a un recurso o a dos recursos limitados, que son días hombres y costo de preparación, pero también tenemos los datos correspondientes al beneficio. Estos datos que están en las dos primeras, en los dos primeros renglones o filas, los vamos a usar para restricciones, y lo que está en la última línea realmente lo vamos a usar para la función a optimizar. Entonces, dice aquí, supón que el número total de días hombres disponible es de 3.500. Quiere decir que este recurso, días hombre, está limitado. Aquí podríamos incluir una columna más de total y poner que aquí el recurso días hombres está limitado por 3.500. Y que el granjero tiene 4.500 euros para la preparación. Entonces, igual, este recurso, costo de la preparación, está limitado por 4.500. Porque estos valores están también en, bueno, asumimos que están todos en la misma unidad de medida, que en este caso sería euros. Y entonces dice, determina la forma óptima de destinar el terreno, es decir, la cantidad de hectáreas por cada cultivo, de modo que el granjero obtenga el máximo beneficio. Y aquí, una vez más, tenemos que poner la atención. Esto es lo que quieren que hagamos. Fíjense que normalmente en la pregunta, lo más común es que no aparezca ningún dato en la pregunta. Todos los datos están ya planteados. Y en la pregunta puede ser que aparezca algún dato, pero normalmente no. Determina la forma óptima de destinar el terreno, es decir, la cantidad de hectáreas por cada cultivo, de modo que el granjero obtenga el máximo beneficio. O sea, ahí nos está dada la información básica. Ahí nos está dada cuál es la función que queremos optimizar. Bueno, queremos optimizar el beneficio y queremos maximizarlo.
Ahí lo tenemos, obtenga el máximo beneficio. Entonces tenemos que expresar la función que nos da el beneficio y decir que eso es lo que queremos maximizar. Pero para ello tenemos que decir la cantidad de hectáreas por cada cultivo. O sea, eso es lo que me están pidiendo, cantidad de hectáreas por cada cultivo. Y eso me lleva entonces a definir las variables del problema. Las variables del problema van a ser cantidad de hectáreas destinada a cultivar tomate, esa va a ser X1, X2 va a ser la cantidad de hectáreas destinadas a cultivar pimiento y X3 va a ser la cantidad de hectáreas destinadas a cultivar espinaca. Eso es lo primero, porque es lo que me están pidiendo, cantidad de hectáreas por cada cultivo. Entonces mi respuesta tiene que ser, bueno, que cultive tantas hectáreas de tomate, que cultive tantas hectáreas de pimientos y que cultive tantas hectáreas de espinaca. Por eso esas son mis variables, mis tres variables. Y una vez que defino esas tres variables, tengo que decir, bueno, ahora, una vez que yo sepa, todavía no lo sé, pero una vez que sepan X1, X2, X3, el valor que van a tener, ¿cuál va a ser el beneficio? Porque eso es lo que quiero maximizar. Bueno, es que yo sé cuál es el beneficio por hectárea para cada uno de los cultivos. Por tanto, el beneficio total va a ser el resultado de multiplicar el beneficio por cada hectárea de tomate por la cantidad de hectáreas de tomate, que sería X1, más el beneficio por cada hectárea de pimiento multiplicado por la cantidad de hectáreas de pimiento, que sería X2, más 47, que es el beneficio por cada hectárea de espinaca, por el total de hectáreas de espinaca. Y por eso la función es esta que aparece aquí. Beneficio por hectárea de tomate multiplicado por la cantidad de hectáreas de tomate más beneficio de cada hectárea de pimiento por la cantidad de hectáreas de pimiento más beneficio de cada hectárea de espinaca por la cantidad de hectáreas de espinaca y escribo que eso se quiere maximizar. Y entonces ahora tengo que escribir las restricciones. Y para las restricciones entonces vuelvo a analizar detenidamente el planteamiento del problema. Fíjense que aquí en la tabla aparecen dos recursos, el recurso día hombre y costo de preparación. Eso significa que yo voy a generar una restricción por la variable días hombre y una restricción por la variable costo de preparación. Porque tengo 3.500 días hombre. Entonces, bueno, sería multiplicar 15 por la cantidad de hectáreas de tomate, que sería X1, más 18 por la cantidad de hectáreas de pimiento, que sería X2, más 16 por la cantidad de hectáreas de espinaca, que sería X3, y decir que eso no puede rebasar 3.500, que es lo que tengo aquí. Bueno, aquí mismo, aquí está la tabla, lo voy a dejar aquí. De la misma manera, para el costo de preparación del terreno, el granjero tiene 4.500 euros. Entonces, pues eso me va a regenerar una restricción que es 18, que es el costo por hectárea de tomate, por X1, que es la cantidad de hectáreas de tomate, más 24 por X2, más 16 por X3, no puede rebasar 4.500. Y esa sería esta segunda restricción. Y si hacemos una lectura superficial del problema, parecería que esos son los dos recursos que tengo limitados y pues ya tendría yo el modelo del problema con mis tres variables definidas, mi función a maximizar y los dos recursos, pues ese sería mi modelo. Y entonces, si ponemos eso mandamos ese problema a resolver, digamos, con MATLAB. Después vamos a hacer ese ejercicio cuando ya tengamos en MATLAB todos, en la próxima clase. Veremos que eso nos va a dar un error en la solución. O sea, nos va a decir que la solución no está acotada. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy importante que no hemos tenido en cuenta. Y es que el problema empieza diciendo, un granjero tiene 200 hectáreas de terreno. Entonces, yo ese dato lo tengo que usar. No tengo todo el terreno del planeta para cultivar tomate, pimientos y espinacas, sino que también tengo ese recurso limitado. Entonces, tengo que generar una restricción que le diga
a la modelación del problema y a la solución del problema, no me puedes dar soluciones que rebasen las 200 hectáreas. Entonces, aunque no está en esta tabla, fíjense que en esta otra tabla sí se escribió, pero se escribió nada más que como total, como disponibilidad del recurso. Entonces, ¿qué variable o no qué variable, sino qué restricción genera saber que tenemos ese recurso limitado? Bueno, que la suma de las tres variables, porque X1, X2 y X3 son la cantidad de hectáreas destinadas a cada uno de los cultivos. Entonces, la cantidad de hectáreas destinada a tomate más la cantidad de hectáreas destinada a pimiento más la cantidad de hectáreas destinada a espinaca no puede rebasar los 200. Porque el granjero solamente tiene 200 hectáreas para cultivar. Aquí hay dos cosas que podemos tomar en cuenta. Pudiera ser que el granjero quiere cultivar las 200 hectáreas. Entonces, esta restricción no sería de tipo menor o igual, sino igual. Lo único que eso no garantiza que la solución óptima se alcance dejando algún pedazo sin cultivar. Entonces, por eso, en algunos casos, salvo, bueno, veremos en algunos ejemplos, a pesar de que pudiera pensarse que aquí la restricción debía ser igual para cultivar las 200 hectáreas, si ponemos menor o igual, incluimos la posibilidad de que el resultado se obtenga cultivando todas las hectáreas, pero también incluimos la posibilidad de que la ganancia máxima se obtenga dejando un pedazo sin cultivar. Por eso en esos casos es preferible poner la restricción como menor o igual, porque no es obligatorio. O sea, no tenemos una restricción que nos diga que hay que cultivar las 200 hectáreas. Pudieran quedar un pedazo de terreno sin cultivar y no pasa nada. No tenemos nada que nos diga que hay que cultivarlo todo. Entonces, en este caso, pues ya tendríamos, ya lo habíamos visto, ¿no? El modelo quedaría así. Las tres variables son la cantidad de hectáreas por cada uno de los cultivos, la función a maximizar es el beneficio, en este caso, bueno, podría ser ganancia, beneficio, y por supuesto se quiere maximizar. Aquí están las restricciones generadas por los recursos. Este es el recurso días hombre, este es el recurso costo de la preparación, o sea, dinero, y este es el recurso hectáreas, porque también tengo limitadas las hectáreas. Y bueno, como una restricción, por supuesto, pongo que las tres variables tienen que ser positivas para que no me devuelva que tengo que cultivar menos 5 hectáreas o algo por el estilo. Y ahí, de esa manera, quedaría modelado el problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. No, doctor. No. No, doctor. Bueno, ¿algún comentario que no sea pregunta? ¿No? Yo una. A ver, dígame. No, más bien, yo creo que no tiene nada que ver, pero en caso de que no tuviéramos, por ejemplo, los de día hombre, que no tuviéramos la restricción de los 3.500, los recursos pueden tener solitos, o sea, un recurso así como de, pues nada más trabajan 5 días o 6 o algo así. ¿Me puedes aclarar un poquito más? No entendí la pregunta. Ajá, o sea, en caso de que no tuviéramos la restricción de los 3.500, ¿los recursos solitos tienen alguna restricción? Es Yasmín quien me habla, ¿verdad? No, soy No, Celia. no. Es que mi internet está muy lento, perdón. Ah, no, pero se te escucha bien, ¿eh? ¿Sí? Ah, Sí, sí, es Celia, sí, se escuchó perfecto. Lo que el video es el que no, por eso no sabía quién me estaba hablando. Lo que no entiendo es qué significa que el recurso solito. Lo que ajá, pasa, como, yo estoy entendiendo que ella habla de la restricción de los hombres. Ujú. Dice que hay 3.500. Si no tuviéramos ese dato, ¿habría alguna restricción para, para poder resolverlo? O... Sí, la restricción es que eso no sería una restricción. A ver,
Si no tenemos, nosotros solamente podemos resolver los problemas con los datos que tengamos. De hecho, va a suceder, ya lo veremos, va a suceder que a veces le vamos a pasar un problema a MATLAB y MATLAB nos va a decir, el problema no está acotado. No me acuerdo el término ahora exacto que sale, porque bueno, además los mensajes, por lo menos en el mío siempre me salen en inglés, no me acuerdo exactamente si es on boundary o cuál es la palabra que usa. Pero bueno, lo que quiere decir es que es como si fuéramos a resolver el problema gráficamente y digamos que hay un pedazo de la gráfica que se nos va al infinito. Eso quiere decir que ese problema con esas restricciones no lo podemos resolver. Eso pasaría, por ejemplo, si no le decimos, lo vamos a probar la semana que viene, si no le decimos a MATLAB que solamente tenemos 200 hectáreas, pues MATLAB nos va a decir, bueno, pues cultiva, qué sé yo, infinitas hectáreas de tomate, infinitas hectáreas de espinaca, infinitas de pimiento y te vas a hacer rico. Entonces, eso efectivamente puede suceder, pero cuando eso suceda, lo que significa o que lo modelamos mal. A lo mejor el dato estaba y nosotros lo modelamos mal. Afortunadamente vamos a tener esa posibilidad también, que MATLAB nos emita ese tipo de mensaje y nos diga, ese problema tiene infinitas soluciones. Entonces nos damos cuenta, es que aquí yo no tuve en cuenta este dato. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver entonces otros ejemplos. Voy a ir ahora otra vez al anterior. Este de aquí. Y quiero ir directo a alguno de los que tienen menor o igual. Digo, perdón, mayor o igual. Ajá. A ver, vamos a ver este. Dice, una compañía, sí, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, dice, una compañía se comprometió a entregar 54 toneladas de mineral de grado alto y 65 toneladas de mineral de grado bajo para fines de la semana siguiente. O sea, tiene 7 días disponibles de operación. Además, desea determinar el número de días que la mina debería operar durante la siguiente semana si debe cumplir su compromiso a un costo mínimo. Ajá. Entonces, bueno, aquí realmente no me gusta cómo está planteado el problema. Fui directo a pero la verdad no me gusta mucho cómo está planteado porque no queda clara cuál es la pregunta. Pero bueno, vamos a concentrarnos en este pedacito. O sea, se trata de, una compañía minera que tiene que entregar 54 toneladas de mineral de un cierto grado y 65 toneladas déjame ver si es que esto viene de... Sí, es que empecé a leerlo a mitad. Yo sé, aquí me faltan datos ya. Perdón, empezamos aquí arriba. Dice, una compañía de minas opera 3 minas. El mineral de cada una de ellas se separa antes de embarcarse en 2 grados o 2 tipos. La cantidad diaria de producción de las minas, así como sus costos diarios de operación, son los siguientes. O sea, tenemos 3 minas, la mina 1, la mina 2, la mina 3, y cada una de las minas logra producir minerales de 2 calidades diferentes. Mineral de grado alto y el mineral de grado bajo. Aquí nos están dando la información de la capacidad. O sea, la mina 1
produce 4 toneladas de mineral de grado alto por día y produce 4 de mineral de grado bajo por día a un costo de operación de 20 miles de unidades monetarias por día. Porque aquí me están diciendo que la unidad de medida es miles de pesos por día. La mina 2 puede producir o produce 6 toneladas de mineral de grado alto y 4 de mineral de grado bajo a un costo de 22.000 pesos por día. Y la mina 3, 1 tonelada por día de alto grado, 6 de grado bajo a un costo de 18. Entonces, la compañía esta que opera las 3 minas se ha comprometido a entregar 54 toneladas de mineral de grado alto y 65 toneladas de mineral de grado bajo para el fin de semana. O sea, tiene 7 días para resolver ese encargo. Y además desea determinar el número de días que la mina debería operar durante la semana si quiere cumplir su compromiso a un costo mínimo. Entonces, aquí tenemos el problema. Esa sería la función, minimizar el costo. Pero minimizar el costo a partir de satisfacer, por supuesto, esas necesidades, pero ¿qué es lo que tiene que, tiene que decidir la compañía? Lo que tiene que decidir la compañía es el número de días que la mina debe operar para satisfacer estas restricciones, o sea, este encargo, y minimizar el costo. Determinar el número de días que la mina debería operar durante la semana si tiene que cumplir el compromiso a un costo mínimo. Una vez más, tenemos que concentrarnos en ese pedacito para definir las variables y definir la función. La función ya sabemos que es minimizar el costo, pero bueno, después tenemos que expresar cómo o la función que me va a dar el costo. Doctor, pero antes de llegar, dígame. Podríamos decir también que una segunda función sería conocer los días. Bueno, en este caso tendrían que ser menor a 7, menor o igual a 7, pero si la función, el resultado de la función nos sale que tiene que trabajar menos de 7 días, pues también eso podría ser un objetivo, ¿no? Bueno. Eso sería una restricción, ¿no? Sí. A ver, Bueno, en este tipo de problema que nosotros vamos a ver durante esta asignatura, vamos a tener una sola función objetivo. Existen problemas de optimización multiobjetivo, pero nosotros no los vamos a ver. Lo que vamos a ver es son problemas que tienen una sola función objetivo. Como función objetivo, aquí tenemos una sola. La función objetivo es minimizar el costo, lo cual lleva implícito minimizar la cantidad de días que va a operar la mina. Porque mientras más días opere la mina, mayor va a ser el costo. Pero eso está implícito. Ya después veremos cómo planteamos la fórmula del costo de operación. Pero la función a minimizar tiene que ser una sola. Y aquí es muy claro en el planteamiento. Determinar el número de días que la mina debería operar durante las siguientes semanas si debe cumplir su compromiso a un costo mínimo. Entonces, función a optimizar, costo. Y lo que queremos es minimizarla. Tenemos que llegar después a la expresión. Pero para poder llegar a la expresión, necesitamos definir las variables. Entonces, ¿cuáles serían las variables del problema? El número de operación de las minas. ¿El número de qué? De operación de las minas. De días, ¿no? Número de días. Las toneladas producidas. No, toneladas no. Ah. Fíjense. Volvemos al punto, que es lo que tengo ahí resaltado.
Determinar el número de días que la mina debería operar durante la siguiente semana si desea cumplir su compromiso a un costo mínimo. Ahí me dicen que yo lo que tengo que decir o determinar es el número de días que la mina va a operar. Sí. Por tanto, yo tengo entonces 3 variables. La variable 1 es cantidad de días que la mina 1 va a operar. Variable 2, cantidad de días que la mina 2 va a operar. Y variable 3, cantidad de días que la mina 3 va a operar. Eso es lo que yo tendría que... Mi respuesta hipotética sería: la mina 1 tiene que operar tantos días, la mina 2 tiene que operar tantos días, la mina 3 tiene que operar tantos días para con eso lograr un costo mínimo. Todo lo demás son restricciones. Por supuesto, yo tengo que ahora decir que tengo que satisfacer las 54 toneladas de mineral de grado alto, tengo que satisfacer las 65 toneladas de mineral de grado bajo y tengo que plantear la fórmula de costo para que este sea mínimo. ¿Sí? Entonces voy a avanzar un poquito y voy a poner que mis variables son estas 3. Número de días de operación de la mina 1 va a ser la variable X1, la variable X2 de días de operación de la mina 3. Ahora, el costo, que es el que tengo que minimizar, ¿cómo sé cuál es el costo? Pues el costo va a ser muy fácil, porque yo sé que el costo por día de operación de la mina 1 es 20,000 pesos. Y el costo por día de operación de la mina 2 es 22 y el costo por día de operación de la mina 3 es 18. Por tanto, eso me genera mi función costo. La función costo va a ser 20 por X1 más 22 por X2 más 18 por X3. 20 por X1 más 22 por X2 más 18 por X3. Esa es mi función a optimizar y quiero minimizarla. Por eso tengo que escribir la palabra minimizar. O pongo aquí esto y a la derecha escribo minimizar, o sencillamente escribo minimizar esa función. ¿Sí? Y ahora tenemos que empezar a escribir las restricciones. Tenemos unas cuantas restricciones. Aquí tenemos una restricción que me va a decir la cantidad de toneladas que se generan de mineral de grado alto. La cantidad de toneladas de mineral de grado alto va a ser 4 por X1 más 6 por X2 más X3. Eso me va a dar el total de toneladas que se generan de grado alto. Pero eso tiene que ser mayor o igual que 54. Fíjense, tiene que ser mayor o igual que 54 porque la compañía se comprometió a entregar 54. Entonces, tiene que producir más de 54, si no, no va a poder satisfacer la demanda. Entonces, por eso ponemos mayor o igual. Aquí, 4 por X1 más 6 por X2 más X3 tiene que ser mayor o igual que 54. Lo mismo ocurre con el mineral de grado bajo. Hay un compromiso de entregar 65. Y sabemos que por cada día que opere la mina 1, se obtienen 4. Por cada día que opere la mina 2, se obtienen 4 toneladas también. Y por cada día que opere la mina 3, se obtienen 6. Entonces, 4 por X1 más 4 por X2 más 6 por X3 tiene que ser mayor o igual que 65 para poder satisfacer la demanda. Y eso me genera esta restricción que está aquí. Bueno, no me deja subrayarla porque están como ecuación. 4x1 más 4x2 más 6x3 tiene que ser mayor o igual que 65. Pero tenemos otra restricción. Y es que esto tiene que estar en una semana. Se tienen solamente 7 días disponibles. Por tanto, tanto X1 como X2 como X3 tienen que ser menores o igual que 7.
X1 tiene que ser menor o igual que 7, X2 tiene que ser menor o igual que 7 y X3 menor o igual que 7. Cada uno por separado. Porque bueno, las minas pueden operar, cada una de las minas puede operar hasta 7 días. Tenemos 7 días disponibles y bueno, hay que ver si es necesario que operen toda la semana o lo pueden hacer en menos días. Pero tenemos que ponerle esa restricción, que no pueden ser mayor que 7 y además tenemos también la restricción de que tienen que ser no negativas, mayor o igual que 0. Y ese sería el modelo. O sea, número de días de operación de la mina 1, número de días de operación de la mina 2, número de días de operación de la mina 3. Este sería el costo de operación, que lo queremos minimizar. Y estas serían las restricciones, por eso dice sujeto a. Y fíjense que en este caso tenemos restricciones de tipo menor o igual y de tipo mayor o igual. Ya después veremos cómo se manejan esas restricciones. ¿Alguna duda con este problema? No, ninguna. No. No, doctor. Ok. Está claro que no pretendo que ya digan, no, pues ya sabemos modelar problemas de programación lineal. No, vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Hay que ir poco a poco. Pero bueno, lo que quiero es que vayan viendo diversidad de problemas y vayamos viendo metodológicamente cómo es que vamos haciendo. O sea, cómo tenemos que poner nuestro foco de atención inicialmente en la pregunta del problema, que fíjense que nos ha pasado hasta ahora y vamos a ver más ejemplos. En la pregunta no hay números, no hay datos. Normalmente, pudiera llegar a haber en algún caso, pero normalmente los datos se ponen aparte. A veces sí, a lo mejor ahí en la pregunta te podrían haber dicho, bueno, pero ya para cambiar la forma, ¿no? Determine los días, no sé qué, sabiendo que la empresa tiene un compromiso de 58. Bueno, ya me metieron el dato ahí en la pregunta, pero no es lo común. Lo común es que la pregunta, cuando la localicemos, ya ahí no hay datos. Ahí lo que tenemos es que imaginarnos una respuesta y justamente de la imaginación que tengamos de la respuesta, decir, entonces mis variables son esta y esta. ¿Ok? Vemos un ejemplo más. Vamos acá otra vez. A ver, vamos a ver este. Problema 10. Dice, una cadena de restaurantes de servicios rápidos desea construir 4 tiendas. Anteriormente la cadena ha empleado 6 diferentes compañías y estando satisfecha con todas, las ha invitado a concursar para cada trabajo. Las ofertas finales en miles de dólares son las que se muestran. Aquí tenemos una tabla con las 6 constructoras y cada una de las tiendas. O sea, la constructora 1 dice que le cuesta en miles de dólares 85.3 construir la tienda 1. Le cuesta 78.9 construir la tienda 2, le cuesta 82 miles de dólares construir la tienda 3 y 84.3 construir la tienda 4. Y así sucesivamente tenemos los datos para cada una de las constructoras y las 4 tiendas. Ya que la cadena desea tener listos los nuevos establecimientos tan pronto como sea posible, otorgará cuando más un trabajo a cada compañía constructora. ¿Qué asignación da como resultado un costo total mínimo para la cadena de restaurantes? Volvemos. Tenemos una cadena de restaurantes que quiere abrir 4 tiendas nuevas y hay 6 constructoras que están concursando. Aquí tenemos los costos que dio cada constructora para cada una de las tiendas. Pero resulta que la cadena de restaurantes ha puesto una restricción y es que solamente va a dar, cuando mucho, un trabajo a cada compañía. No le va a dar más de uno. O sea, tanto como sea, otorgará cuando más un trabajo a cada compañía. O sea que ahí se darán
medios trabajos, digamos, entre dos compañías construir una tienda o entre No. tres compañías, ¿no? No. Lo que me están diciendo es que a la constructora, imagínate que la constructora, por ejemplo, la 2, por decir, es la que tiene los 4 precios más bajos. Si fuera el caso, no lo es, pero bueno, si fuera el caso. Aún así, no le va a decir a la constructora 2, hazme las 4 tiendas. A cada constructora le va a dar, cuando mucho, una sola. Ok. Entonces va a haber dos constructoras que no reciban trabajo. Efectivamente. Ok. O más. No, más no, porque no le va a dar más de una. Efectivamente, va a haber 2. Sí, tienes razón, va a haber 2, porque no le van a dar más de una. Entonces, la pregunta es, ¿qué asignación da como resultado un costo total mínimo para la cadena de restaurantes? O sea, lo que se quiere minimizar es el costo. Eso está claro. Aquí nos centramos una vez más. Ahora la pregunta es, ¿cuáles serían las variables del problema? Piensen y háganme una propuesta de cómo serían las variables. Asignar cada tienda a cada constructora. Bueno, pero la variable no se puede, o sea, cuando decimos la variable y tú me dices asignar cada variable a cada constructora, pues no entendí cuál es la variable. Sería X1, X2, X3 y X4, doctor. Sí, pero la tienda, ¿no? O sea, tienda 1 es X1 y tienda 2 Sería, es X2. sería X1, constructora 1, X1, constructora 2, X1, constructora 3 y así sucesivamente. Pero ¿cuántas variables entonces defines? 3, 4. Yo digo que Serían serían 4 serían las ¿no? tiendas. 4 variables en tienda, ¿no, doctor? Sí, 4 variables, que serían las 4 tiendas. A ver, ustedes están pensando en 4 variables. ¿Cómo definimos cuál sería la variable X1? 1, 2, 3, 4. ¿Y qué valores podría tomar, no? Es importante que cuando ustedes definen la variable o cuando definimos la variable, pensemos qué variable puede qué valor puede tomar esa variable. Es que por tienda puede tomar 6 valores, ¿no? Dependiendo de la oferta que está dando cada constructora. Serían 24 valores, ¿no? 24 variables. Sí, relacionando X1 con constructora 1, X1 con constructora 2, X1 con constructora 3, X1 con la 4, X1 con la 5, X1 con la 6. Y luego ya vamos con la tienda 2, X2. Me gusta ese planteamiento. O sea, podemos definir 24 variables. La variable X11 significa que la constructora 1 va a fabricar la tienda 1. ¿Cierto? Sí. Sí. Ajá. Y eso, bueno, podría tomar el valor 0 o 1. Esa podría ser una opción. Bueno, aquí le están llamando X11, X12, X13, pero efectivamente son 24 variables. Como restricciones podríamos decir que tienen que ser menor o igual a 1. Sí. Para que en algunos casos pues, dé 0, porque... Bueno, es que además le vamos a decir que sean mayor o iguales que 0. Sí, claro. Sí. Fíjense, este problema, por supuesto, es diferente a todos los que vimos hasta ahora. Pero es importante que cuando definamos las variables, no podemos decir la variable 1 es constructora 1. No, porque constructora 1 no es una variable. Tenemos que pensar la variable justamente como eso. La variable es un número. Entonces, yo tengo que pensar cuando defino la variable qué valores puede tomar. Entonces, una opción es esta que
que mencionó alguien, que no sé quién fue, que sería, por ejemplo, la variable, vamos a llamarle x11. La variable x11 es la constructora 1 realiza la tienda 1. Y esa variable solamente va a tomar valor 0 o 1. 0 si no lo hace, 1 si sí lo hace. Pero bueno, vamos a asumir que es eso. La variable, la constructora 1 realiza la tienda 1. La variable x12 es que la constructora 2 realiza la tienda 1. La variable x13 es que la constructora 3 realiza la tienda 1 y así sucesivamente. Asignar la tienda 1, bueno, aquí está dicho asignar la tienda 1 a la constructora 1, asignar la tienda 1 a la constructora 2, asignar la tienda 1 a la constructora 3, hasta asignar la tienda 4 a la constructora 6. Y se usaron estos subíndices, pero en total son 24 variables. Entonces, justamente, ¿cuáles son las restricciones? Bueno, antes de las restricciones, perdón, ya tenemos las variables, ahora tenemos que poner el costo. El costo sería multiplicar este número, que es lo que cuesta la tienda 1, por la variable x11, que ya sabemos que va a ser 0 o va a ser 1. Si es 0, no se toma en cuenta. Si es 1, pues entonces sí se suma. Pero habría que poner cada uno de estos numeritos multiplicados por cada una de las variables, y esa sería la función que se quiere minimizar. Y es lo que aparece aquí. 83.5 por 1,1 más 88 por 1,2 más 87, todas multiplicadas y sumadas, sería la función a minimizar. Y entonces, ¿cuáles serían las restricciones? Como tenemos una variable para cada uno de todos estos valores que están aquí, lo que no puede suceder es que la suma de estas 4 variables, que serían x11, x21 y x31 y x41, la suma de estas no puede ser mayor que 1. Porque esta constructora no puede hacer más de una tienda. Entonces, por eso la restricción es que la suma de x11 más x21 más x31 más x41, que son las tiendas que haría la constructora 1, tiene que ser menor o igual que 1. Pero eso mismo va a pasar con la constructora 2. O sea, cuando yo sume las variables asociadas a esta columna, no pueden ser mayor que 1. Tiene que ser menor o igual que 1 para la constructora 3, menor o igual que 1, para la constructora 4, menor o igual que 1, para la constructora 5, menor o igual que 1, y para la constructora 6, menor o igual que 1. Pero eso no es suficiente, porque esto no me garantiza que todas las tiendas se hagan. Yo necesito que todas las tiendas se hagan, y por eso tengo que entonces a las variables asignadas a la tienda, cuando yo decida aquí la variable que es asignar la tienda 1 a la constructora 1, que es esta, asignar la tienda 1 a la constructora 1, asignar la tienda 1 a la constructora 2, asignar la tienda 1 a la constructora 3, y así sucesivamente, la suma de esas variables tiene que dar exactamente 1. Porque si no, la tienda no se hace. Tengo una restricción para cada una de las tiendas para que las tiendas se hagan. ¿Sí? Y ese sería el problema. Bueno, además de la restricción de que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0. O sea, en este caso tengo la restricción de que a una constructora no le den más de una, y por eso tengo 6 restricciones, una por cada constructora, pero además tengo la restricción de que las tiendas tienen que dársela a alguna constructora. Y por eso tengo entonces 4 restricciones asociadas a cada una de las tiendas. Bueno, como pueden ver, un problema completamente diferente a los otros, pero esencialmente se trata de lo mismo. Aquí tenemos que tomar en cuenta a la hora de ya después resolver el problema que tenemos restricciones del tipo igual, tenemos restricciones del tipo menor o igual,
y tenemos restricciones del tipo mayor o igual, que ya sabemos que se tratan de manera diferente. Bueno, voy a ver un ejemplito más. Vamos a ver. Este. El problema 5. Dice, formule una dieta para pollos. Suponga que el lote diario requerido de la mezcla son 100 libras. Y la dieta debe contener al menos 0.8%, pero no más de 1.2% de calcio. Al menos 22% de proteínas y a lo más 5% de fibras crudas. O sea, aquí tenemos un problema de alguien que se dedica a generar, digamos, un pienso, para llamarle de alguna manera, para pollos, y hay que fabricar 100 libras de una mezcla, y esa mezcla tiene determinados requisitos con respecto al contenido de calcio, al contenido de proteínas y al contenido de fibras. Entonces, los ingredientes que se van a usar, dice aquí, suponga que los principales ingredientes utilizados incluyen maíz, soya y caliza. Y el contenido nutritivo de estos ingredientes se resume de esta manera. O sea, por cada libra de ingrediente, la caliza tiene 0.380 de calcio, no tiene proteína ni tiene fibra. El maíz tiene 0.001 de calcio, 0.09 de proteína y 0.02 de fibra. Y la soya tiene 0.002 de calcio, 0.50 de proteína y 0.08 de fibra. Y estos son los costos por libra. O sea, cada libra de caliza cuesta 0.0164, cada libra de maíz cuesta 0.0463, cada libra de soya cuesta 0.1250. Y bueno, esto, como decía, son los requerimientos los contenidos de calcio, proteína y fibra de cada uno de los ingredientes. Y aquí viene la pregunta. Minimice el costo total para la dieta, determinando la cantidad de cada ingrediente que debe utilizarse. Volvemos aquí. Minimice el costo total para la dieta, determinando la cantidad de cada ingrediente que debe utilizarse. Función a minimizar o a optimizar. Costo total de la dieta. Y aquí, bueno, está el objetivo, minimizar el costo total de la dieta. Ahora, ¿cuáles serían las variables? La caliza, el maíz y la soya. Lo que pasa es que dicho así no queda bien. Ya, La X1 variable... caliza. ¿Cómo? X1 caliza. Sí, pero es que eso es lo que no queda bien. Ahí hay que ser un poquito más riguroso, más exacto. Si tú dices X1 caliza, caliza no puede ser una variable. Caliza no es un número. Tiene que ser un número. Efectivamente, la variable está asociada a la caliza, pero tenemos que formularla de manera que sea un número. Las cantidades. ¿Cómo? Las cantidades, tendrían que ser las cantidades de cada uno, de la caliza, del maíz y de la soya. Efectivamente. Pero Incluso tenemos... con los ingredientes. Efectivamente, pero tenemos que formularlo en términos de cantidad. Pero incluso en este problema hay dos maneras de formular la variable y tenemos que tomar en cuenta. Si vamos a decir que X1 es la cantidad de libras por libra ¿cómo se llama? De la mezcla, o la cantidad de libras de la dieta, que sería para las 100 libras. O sea, tenemos dos maneras de hacerlo. O yo digo, ¿cuántas libras por libra de la mezcla
voy a usar de caliza y eso sería X1. X1 sería cantidad de libras de caliza por libra de mezcla. O también puedo decir que X1 es la cantidad de libras de caliza para toda la dieta. La diferencia es que en un caso hay que multiplicar por 10 y en el otro, o sea, depende si multiplico o no por, perdón, por 100. Pero tengo que tomarlo en cuenta a la hora de formular las restricciones. Entonces, yo voy a usar el mismo que esté aquí, pero es importante que no digamos X1 caliza, X2 más X3 soya. Porque si yo digo X1 caliza, no queda claro. Si yo lo que voy a decir es qué porcentaje de caliza o cuántos gramos de caliza o qué voy a decir. O sea, la variable debe formularse de manera que esté claro que es un número, incluso diciendo las unidades que se van a usar. Entonces, bueno, en este caso, aquí dice que es contenido de caliza. Estoy asumiendo que es total de la dieta, porque dice la cantidad de cada ingrediente que debe utilizarse. Y bueno, entonces este contenido es para toda la dieta. ¿Cuál es el contenido de caliza? Para toda la dieta. ¿Cuál es el contenido de maíz? Sería la variable X2 y la variable X3 sería el contenido de soya. Entonces, si X1 es el contenido de caliza, X2 es el contenido de maíz, X3 es el contenido de soya y lo que yo quiero minimizar es el costo, ¿cómo quedaría la restricción? La función a optimizar. Sería, bueno, si X1 es la cantidad de caliza, entonces yo tendría que multiplicar 0.0164 por X1. Este sería, bueno, X1 va a ser el total de libras. Multiplico 0.164 por X1 más 0.0463 por X2 más 0.1250 por X3 y esa sería mi función a minimizar. ¿Sí? Y ahora tengo una serie de restricciones. Una primera restricción que puedo escribir es que el total, cuando yo sume X1 con X2 y con X3, me tiene que dar 100. Porque la dieta es de 100 libras. Entonces, X1 más X2 más X3 es exactamente igual a 100. Fíjense que aquí sí es igual. Porque yo quiero generar un bloque, una dieta que es de 100 libras. Por tanto, X1 más X2 más X3 me tiene que dar 100. Esa es una restricción. Tengo la restricción esta que prácticamente siempre está, que mis valores no pueden ser negativos. Y ahora vamos a ver los demás. ¿Qué número era? El 5, ¿no? Sí, aquí está. Ajá. Entonces, aquí tenemos una primera restricción que dice, esta restricción es con respecto al calcio. Entonces, tendríamos que fijarnos en el contenido de calcio. O sea, aquí dice que por cada libra, el contenido de calcio de la caliza es 0.380, del maíz es de 0.001, de la soya 0.002. Entonces, dice que el 0.8%, al menos el 0.8%, debe ser contenido de calcio. Como es al menos 0.8, entonces tiene que ser mayor o igual que 0.8. Entonces, este valor multiplicado por X1 más este valor multiplicado por X2 más este valor multiplicado por X3, eso sería todo el contenido de calcio. Ese contenido de calcio tiene que ser mayor o igual. Aquí dice que 0.8. Es que, bueno, es que ahí está la restricción de que es de 0.08 a 1.2, ¿no? Por eso Sí, pero esta es otra. O sea, primero ponemos la restricción de que es mayor
o igual que 0.8 y luego ponemos otra restricción de que tiene que ser menor o igual que 1.2. Por eso aquí hay dos. Una de mayor o igual que 0.8 y menor o igual que 1.2. Pero aquí hay un errorcillo, ¿eh? Sí, porque está en porcentaje el otro. Sí, claro, claro. X1 Pero es es el que estamos contenido. hablando de 100 libras, ¿no? El Ujú. 0.8% es 0.8 de 100. Ujú. Por eso lo pasaron así, supongo. Sí, pero aquí dice 0.8% y acá dice 0.8. Eso no, aquí hay un error. Esto no puede ser así. Esto tiene que ser... Sí, pues el no. 0.8 es el 0.8% de las 100 Sí, libras totales. sí, claro, ya, efectivamente. El 0.8%, aquí habría que poner, a ver, para hacer, lo que pasa es que está implícito. Para ser exacto, aquí tendríamos que poner 0.8 por 100. Pero es el 0.8%, el 0.8% de 100, pues claro que es 0.8, porque son 100 libras. Si fuera Entonces, otra cantidad, habría que multiplicarlo, ¿no? Bueno, a ver, claro, ¿qué se habría que puede? llevarlo a porcentaje, pero aquí Ajá. como es un porcentaje con respecto a 100, pues el porcentaje es exactamente el mismo. Sí, está claro. Ajá, igual que aquí el 22% de 100, pues es 22. Entonces, al menos 22 de proteína, tomamos los valores que están en proteína. Fíjense que aquí, bueno, aquí podemos poner 00 o no ponerlo. A la hora de llevarlo a MATLAB es mejor que sí esté puesto. Por supuesto, tiene que ser mayor o igual que 22 libras porque es el 22% de 100. Entonces sí, está bien. Al menos 22% tiene que ser proteína, entonces 0,0 por X1 más 0,9 por X2 más 0.50 tiene que ser mayor o igual que 22 libras, que son el 22% de 100. Entonces aquí está, efectivamente, por eso aquí pusieron libras para que se quede claro que de los porcentajes ya se pasó a libras. Realmente no es necesario, ni siquiera es normal que se pongan las unidades aquí, pero están puestas para que se sepa que ya no se está trabajando con los porcentajes, sino con las libras. Y lo mismo ocurre con la fibra. La fibra dice que tiene que ser a lo más 5%, por tanto tiene que ser menor o igual que 5, y aquí queda esto menor o igual que 5. Y este problema desde el punto de vista de su formalización tiene el interés de que tenemos restricciones del tipo igual, restricciones del tipo menor o igual, hay dos, del tipo menor o igual, y restricciones del tipo mayor o igual. Este problema, bueno, ya lo resolveremos la próxima semana cuando veamos precisamente cómo se trabaja de distinta manera estos tipos de restricciones al llevarlos a MATLAB. Bueno, yo les recomiendo que para la próxima semana le echen un vistazo a todos estos problemas que están aquí, que ya están modelados. O sea, se trata solamente de que los entiendan, de que vean por qué se definen las variables de la manera que se definen. En cada uno de los casos, todos los problemas ya están resueltos. Tienen las variables, la función a maximizar o minimizar. Aquí enuncian el recurso que pone las restricciones, pero las restricciones no aparecen hasta el final. O sea, aquí dice qué recurso genera restricciones, viene la función y luego es que escriben las restricciones. De la misma manera, aquí tenemos las variables, la función a minimizar y las restricciones. Entonces, bueno, yo creo que sería un buen ejercicio para la próxima clase que le echen un vistazo, solamente eso, para entender los problemas, porque estos mismos problemas los vamos a resolver con MATLAB la próxima semana. Pero por lo menos para que, bueno, lo hayan visto, ¿no? Al menos una vez, que no sea la primera vez que lo vean. Algunos ya los vimos hoy, pero bueno, nos quedaron algunos por ver, que ustedes le echen un vistazo. Recuerden entonces, bueno, tienen también pendiente lo del ensayo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Comentarios? ¿Me entendieron? O sea,
No hablé demasiado rápido, demasiado bajito, demasiado con acento cubano. Todo perfecto, maestro. ¿O ya ustedes entienden el cubano? No entendemos el cubano. Más bien usted ¿No ya se entienden? mexicanizó. Ah, o sea que ya no tengo acento cubano. Si supieras que me ha pasado, No, en sus palabras. Bueno, no sé qué tipos de palabras usen allá, pero pasa que con los mismos que hablan español tienen diferentes Sí, claro. significados. Sí, claro. Pero me ha pasado que cuando llego a Cuba, alguna que otra vez me han preguntado de dónde soy. Y como que... Pero bueno, a veces me sorprendo diciendo mande. Ese yo creo que es el mexicanismo por antonomasia. Bueno, no, hay otros, pero los otros son groserías. Pero de los que no son groserías, sí, hay otros que son groserías. Y también son mexicanismos, ¿no? Pero de los que no sean, ya cuando dices mande, dices, no, este es mexicano. Bueno, entonces, ¿algún comentario? Dígame. Nada. ¿Vamos bien entonces? Yo les pido de favor cualquier dificultad que tengan de cualquier tipo, por favor, conmigo, Claro. que la vamos a resolver, ¿eh? Gracias. Todos los problemas que surjan los vamos a resolver. Si hay algo que no entendieron, si hay algo que les parece que estoy haciendo mal, con toda confianza me dicen, profe, mire, así no estamos acostumbrados a esto o no nos gustaría que esto fuera así y llegamos a una solución. Sin ningún tipo de problema. Hacemos un grupo muy chiquito, ya son estudiantes de posgrado, son casi máster en ciencia, ¿verdad? Entonces, a los problemas les vamos a encontrar soluciones, a todos. Por supuesto, yo doy por descontado que ustedes tienen muchísimo interés en cursar la materia, en aprender. Aquí es importante que ustedes sepan que algunas de las materias que cursan van a servirles directamente para su trabajo de investigación, para la tesis, y otras no. Eso les va a pasar a todos. Y hay una materia que a lo mejor para algunos es muy importante para su tesis y bueno, para otros esa no es tan importante. Pero bueno, tampoco tenemos un programa personalizado donde cada uno tiene sus materias. Entonces, bueno, ya digo, para algunos, a lo mejor, por ejemplo, sé que Manuel está tomando una materia que es de programación móvil, no sé si alguien más la esté tomando. Esa materia para él es muy, muy, muy importante. Pero a lo mejor, si hay otros más que la están tomando, para los otros puede que no sea tan importante. Esta en particular que estamos viendo ahora es una materia de formación bastante general. Ojalá que les sea útil para alguna de los temas de tesis que ustedes van a hacer, pero igual y no. Entonces es una materia también de formación, porque dentro de la maestría no es dirigida 100% hacia un trabajo de tesis, sino que también tiene determinadas materias que son de formación. Para, bueno, decir, yo tengo una maestría en ciencia de la ingeniería y de esas cosas, pues, sé. Esta, como les digo, es una materia metodológica un poco, por eso yo insisto tanto en el tema de qué significan los modelos. A lo mejor no, en su trabajo no van a usar estos modelos específicos que vamos a ver aquí de programación lineal o de ecuaciones diferenciales o lo que sea, pero sí tienen que llegar o usar algunos modelos y decir, bueno, ¿qué significa? ¿Cómo los uso? ¿Cómo los interpreto? Ese es el objetivo. Entonces, bueno, si no tienen ningún comentario, voy a parar la grabación. Los materiales, como decía, ya saben, están en la plataforma, están también